Hola a todos y bienvenidos un nuevo domingo al directo. Bien, aquí tenéis en pantalla el resultado de la encuesta. Ayer pues os pregunté a ver qué mercado queríais que fuera el que rompiera en directo a las 18 horas. Y elegisteis por un 41% de los votos, aquí podéis ver, el Nasdaq 100 en M5, un índice bursátil que es de las 100 empresas. Y bien, vamos a ver cómo irá la cosa. En segunda posición, pues quedó la libra dólar en diario, son extremos opuestos, porque esto ya es un swing pues de diario, una forma de operar muy tranquila con un 29%. Después con el 17, pues acciones de Apple en M15 y finalmente el barril de petróleo Brent con un 13%. Entonces, uh, saludos a todos los que ya estáis en el directo. Veo que va entrando la gente. A RB Trader, a Wolf, a Pep, Emilio, Miguel, Alberto, Johnny, Brian, Javier, Rafa, Josué, Alineación TV, ¿qué más? A ver que ahora me ha saltado. David, Simón, Felipe, José, El Gabo, John, Gustavo, Wilfred, Javier, Leonel, Luis, Joan, bueno, Nubia, pues bienvenidos a todos al nuevo directo. Y bien, a ver que esto no lo encajé del todo, ahí está. Pues muy bien, vamos a empezar. Ya sabéis que yo trabajo con la plataforma Forex Tester. Hoy está el mercado cerrado y estamos con una plataforma de simulación. Entonces, uno de vosotros me ha recomendado que empiece de la siguiente manera, que vaya pasando la data y de forma aleatoria, pues mientras voy hablando, en algún punto pare y empiece en ese momento. ¿De acuerdo? Y eso es lo que voy a hacer. Pues por ahí, un poquito más, ok. Va aquí, lo dejamos aquí. Ostras, podría ser justo una entrada y ha sido totalmente casualidad. Porque el cambio de año, a ver si lo vemos aquí. Yo he puesto justo el principio de 2019, que es en este punto, que podéis ver aquí que hace el gap de cambio de año. Como estamos en M5, pues claro, cada cambio de día cuando cierra y abre, pues hay otros gaps, no solo el gap del cambio de año, y aquí se notan mucho los gaps. Entonces, voy a operar con 1000, he puesto un capital pequeñito porque vosotros sé que os gusta pues que el capital pues lo vaya variando y esté también trabajando con capitales pequeños, que es con lo que la mayoría que estáis aprendiendo pues estáis más acostumbrados. Y bien, pues aquí tenemos la situación de este momento. Entonces, esta posible entrada incumple algún parámetro. A ver si alguien del directo es capaz de decirme qué incumple. Espérate, os marco lo que es el nivel de trampa. Y no la voy a tomar porque incumple algo. A ver, a nivel macro y a nivel de tendencia, con este retroceso tan profundo, podríamos pensar en ir al alza. Entonces, eso no es lo que incumple. ¿Qué otra cosa creéis que incumple? Bien, decíais que la fuerza. Y la respuesta de la fuerza es correcta. ¿Por qué? Porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimientos. Y en el otro lado hay 1, 2, 3. Entonces le pedimos o 1 o 2. Por lo tanto, esta trampa incumple, porque tiene más. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver lo de las 55 velas. Tiene 43 casi. Bueno, como yo había quitado el gráfico de pantalla y no tenéis la herramienta para medirla, pues podría parecer visualmente que supera las 50. Entonces, también se podría tener en cuenta este nivel de aquí, si incumpliera por poco, pero no incumple eso, incumple la fuerza. Entonces vamos a seguir a ver si encontramos otra entrada.
pues esto podría ser. Entonces voy a mirar con el FIBO si la pillada cumple. Sí, veis que la pillada es entre el 5 y el 50 y es esta trampa de aquí. Entonces, ¿qué me gusta de esta trampa? Pues que está apoyada en esto mayor y también está trampeando esto mayor en otra temporalidad, que puede ser que se vea mejor esta trampa pues en M15 y puede ser que ahí sí que cumpla, o en M30, y que en una temporalidad de esas esta trampa sea operable. Pero nosotros aquí tenemos esta pequeñita. Entonces pues vamos a colocar. A nivel de gestión ya os explicaré un poco porque al bajar por debajo de M15 el hecho de mover a empate en la zona negativa no soy muy permisivo, se acostumbro más a cerrar directamente. Es una temporalidad muy dura, aquí en estas temporalidades tan bajas estamos luchando contra los robots, ya veis que se mueve de un modo muy diferente a lo que estáis acostumbrados, por ejemplo cuando estoy en H4, y vamos a poner la orden. A ver, el take profit, como es bastante grande puedo ir a los cuerpos, no hace falta ir al extremo total, es una compra, cálculo de porcentaje de riesgo al 2%, y esto es lo que me comentaba sobre MetaTrader, y os he dicho pues que para los alumnos Pro Elite y VIP sí que hay un asesor de este estilo donde le pones el porcentaje, y además si te vas a dormir con ese asesor, si te vas a dormir y estás operando en H4, él solo te mueve a empate si es así la gestión, o te cierra la operación con una pérdida parcial, él te hace solo las gestiones. Eso para H4 es óptimo. Después para temporalidades bajas también es óptima esa herramienta porque se ejecuta sola la orden. Tú trazas el nivel, bueno, trazas un Fibonacci, y si cumple los parámetros que el propio asesor sabe si cumple o no, ejecuta la orden y te puede retirar de la pantalla que te la gestiona solo, ¿de acuerdo? Pero no es un robot totalmente automático porque no sabe dónde quieres entrar, eso, la definición de dónde entrar lo haces tú. Voy a poner el stop loss, pero he cometido un pequeño error, que es que no veo dónde tengo que poner el stop. Ahora sí. Entonces el take profit lo hemos puesto aquí en los cuerpos y el stop loss el doble de lejos. Entonces el doble de lejos viene a ser muy lejos. Vamos a hacerlo de otro modo porque como no tenemos niveles, en esos casos que no hay niveles porque no ha hecho un bajo desde hace mucho más bajo para poner un stop, lo hago de este modo. Pongo aquí y veis que son 414.000, pero bueno, redondeo, te quito los tres últimos dígitos, 417. Entonces 417 por 2 son 834. Perdón, aquí a 834, 1, 2, 3, y hago la compra. Y ahora veréis que el doble de lejos matemático, porque no tengo niveles, si no lo haría más aproximado anclándolo a un nivel concreto, pues es ahí donde lo tenemos. ¿Por qué entro al alza? Pues mira, aquí estaba al alza y aquí a la que me hace eso estoy a la baja. Todo esto es a la baja, aunque más lento, y a la que me hace esto estoy al alza. ¿Qué sucede? Que como me da la trampa esta y me hace este cambio, le doy la última oportunidad, que es la típica última oportunidad que doy con esta estrategia, que cuando ya me marca para abajo y digo, vale, ¿y si esto simplemente es una trampa macro y ahora sigue para arriba? Pues por eso la opero, porque yo no intento predecir el futuro. Si saliera algo bajista también, porque ya con este movimiento pues podría empezar a entrar bajistas. Simplemente es que estoy en un punto de dualidad, porque no quiero adivinar el futuro, simplemente sigo mi plan, es un plan de trading cuantitativo, que es lo que enseñamos en la Academia de Código Trading, y está cumpliendo el plan esta orden, tiene fuerza en los dos lados, está anclada esta mayor y ya está. Entonces, espera, que no he trazado el nivel de gestión, que es este. Bueno, esta ha sido regaladita, así que ahora tenemos 1010 euros. ¿Por qué 1010? Pues porque vamos al 2% y como sabéis el 2% son 20 euros. Pero al estar con el TP más cerca que el stop,
el TP son 10, que es la mitad. Esa es la manera con la que trabajo con esta estrategia. Sorprendido entrar en largo, porque le doy la última oportunidad, pero yo a partir de ahora ya entro en corto. Vamos a ver si esto puede ser una entrada en corto. Pues no lo veo yo claro del todo, pero sí que parece que hace el tercio, no llega a superar el tercio. Así que ya lo veo claro, no supera el tercio, pues es una entrada en corto. Entonces voy a tomar esta entrada en corto. El take profit pues también a los cuerpos, que son 560, y me pasa lo mismo, que el stop no me cabe. 560 por 2, 1120, es una venta, 1120, 1, 2, 3, vale, y el stop, veis, ha ido muy lejos, entonces ya ancla niveles. Si vamos para atrás siempre ancla niveles, simplemente es que yo lo anclo exacto si es algo cerca. Si pudiera ir aquí porque estuviera muy cerca del doble, pues iría aquí, pero está muy lejos de lo que es el doble. Vale, pues ahí lo tenemos. Uy, me acaba de hacer un cierre por encima de este nivel. Entonces, si somos rígidos, a la que me hace este cierre, cogemos la orden y movemos a empate. Vale, hemos salido en empate, por tanto seguimos en 110.000, en 1010 euros, ¿veis? Una operación ganada, que hemos subido 10 euros y ahora nos hemos quedado igual. ¿Por qué igual? Porque el break-even no lo hago exacto, lo hago siempre dándole un poquito de beneficio para cubrir lo que son las pérdidas. Vale, este de aquí no cumple para ser un clímax. Esta puede ser un cambio de color. Vamos a situarnos. Estamos bajistas, venimos desde aquí bajistas, ha hecho un amago alcista, lo que nos ha hecho que en esta zona ya pudiéramos entrar alcistas, pero aún no estábamos operando. Hemos empezado de forma aleatoria por aquí, y entonces una trampa alcista. Ya veis que la data es un poco rara comparada con lo que estáis acostumbrados, si ya vais entrenando el ojo, perdón. Sí, me comentan que dio reentrada, o sea, hubo una reentrada aquí, pero en intradía yo no hago reentradas, o sea, eso de darle una segunda oportunidad solo lo hago en lo que es swing trading. En el caso este, pues el backtest me da que es mejor si en una entrada ya salimos, pues ya está, y no tomar una segunda. Hola Dave, ¿crees que es posible en M5 reaccionar tan rápido como para tomar estas operaciones? Sí, en M5, a ver, y además con la herramienta que tenéis los alumnos Pro Elite y VIP, vosotros veis esto, que se está formando, pones esto y si cambia de color te entrará solo y al punto exacto del cambio de vela. Y te lo gestiona. O sea, aquí te la hubiera movido a empate y hubiera salido en empate y si no estás enfrente de la pantalla no pasa nada. Entonces, es difícil, sí, pero ahora tenéis una herramienta, un asesor experto, ya en un vídeo pues lo mostraré. Lo único que no está gratuito, es para alumnos Pro, Elite y VIP. Entonces eso es para MetaTrader, para operar en demo o en real, y ahí pues intradía se puede hacer muy bien. Todo manual, pues es un poco complicado en M5, y si bajamos a M1 ya, pero es que M1 ya no os lo recomiendo ni con el asesor experto, porque analizar toda la situación en 60 segundos cada vez que hay una vela es como, vamos a ver la fuerza, y claro, estás nervioso, con prisas, estresado, no es algo que os recomiende para nada. Vale, ¿cómo tenemos aquí la fuerza? Hace 1, 2 y en este lado hace 1, 2, 3. Por tanto, como aquí tenemos 2, cumple. ¿Qué más?
Lucas dice, hola Dave, dando que los parámetros de la estrategia son tan simples y rentables, ¿no te has planteado automatizarlo mediante programación? Sí, o sea, justamente el propio programador que me ha hecho el asesor experto, estuvimos hablando de lo difícil que sería programarla totalmente. Y se complica que los niveles lo tenga que hacer él, porque yo no hago exactamente uh, o sea, no hay un indicador que trace los mismos niveles que yo, entonces se tendría que programar. Y es bastante complicado el tema de que trace los niveles, analizar la fuerza también, y bueno. Vale, vamos a tomar esta entrada de aquí a mercado, es una venta y pongo pues el take profit y el stop loss. Entonces, como tiene tres movimientos, ir aquí abajo es muy lejos, yo me iría a este intermedio, que son 618. Entonces a 1236, porque es que no hay niveles cercanos, está todo muy lejos. A 1236, falta poner 1, 2, 3 ceros. Ahora hago una venta. Vale. Entonces, nada, ahora trazo el nivel de gestión. Y ahí vamos. Este programa que veis, por si no lo sabéis, se llama Forex Tester 4. Antes de tomar la operación hago el inciso. Esto sirve para simular. Podéis hacer un montón de simulación y backtest y es el mejor programa que yo he probado. Y ya veis, aunque se llame Forex Tester, estamos con el Nasdaq 100. Si nos vamos en el centro de datos están todos los índices, todas las acciones, todos los futuros, todos los Forex, tanto mayores como cruces, como exóticos. Cualquier índice, mercado, ahí se puede bajar. Y también se puede incorporar data, os la podéis bajar, que ya sabéis que hay webs como la de Yahoo donde tenéis pues data y de muchos años y la podéis exportar aquí. Y eso es un solo pago. O sea, este programa, que tenéis el link en la descripción y ahora os lo pongo en el chat, tiene un precio especial para alumnos de código trading, que está por debajo del precio oficial. Entonces, aquí veis, el precio oficial ahora mismo es 2,99, el que encontraríais en la web de Forex Tester, y aquí lo tenéis a 2,69. Con el Basic, pues para trabajar lo que utilizamos de temporalidades tirando para swing y sobre todo pues mercado Forex, divisas, todo tipo de así, pues con el Basic es un pago único de por vida. Ya después estándar y VIP, pues si queréis temas de intradía muy profundo para trabajar al TIC y SIP, eso ya son pagos recurrentes, ¿vale? Pero el Basic es un único pago y es la primera inversión que recomiendo a todo trader. ¿Por qué? Porque si no tienes las mejores herramientas y el mejor simulador, y además te tienes de pasar muchas horas y días en ese simulador, y sirve para toda la vida. Yo ya soy un trader rentable y sigo utilizándolo y perfeccionando y entrenando. Es como el campo de entrenamiento y es este programa que veis. Vale, pues hemos puesto una orden con el take profit en este punto, la entrada es en este punto, el stop es el doble de lejos que ahora no se ve y queremos que haga este recorrido, ¿vale? Entonces vamos allá. Vale, si me hubiera tocado aquí haciendo una trampa y tal, me podría ir directo a empate total. Ahora, al hacerme esto que se ha alejado así, que es un 1, y puede hacer un 2 y tocar aquí y sacarme, lo que hago, me he esperado que acabe el movimiento y a la que me da el giro, decido que muevo a aquí, lo que es el extremo de trampa. Eso me hace reducir, pues en lugar de un 2% de stop, que sería el total, pues que solo tenga un 0,02 más o menos, porque es como una décima parte este recorrido tan corto, ¿de acuerdo? Entonces, estos casos lo hago así. Si ya me trampeara o me hubiera tocado este de aquí, cambiado el nivel último bajo, ya muevo a empate total. Como es aquí, solo muevo hasta el extremo. Vale, ahora
ya sí que me ha tocado aquí, pero como no me hace una estructura clara, pues voy ya a mover a empate. ¿De acuerdo? Vale, ya he hecho un take profit. Genial. Ya veis cómo se ha movido, que cuesta un poco entenderlo. Por cierto, antes había hecho una reentrada, yo en intradía no tomo reentradas, que es esta de aquí que hubiera sido doble TP, como podéis ver. Pero ya os digo, en intradía ni reentradas, ni, o sea, reentrada es en la misma entrada que antes hemos salido, volver a entrar. Y esto es, estamos en una entrada y tomo otra entrada, no es que sea una reentrada, pero en intradía ni una cosa ni la otra. Y voy a continuar. Bien, esta trampita de aquí pues la pinto, pero no la he tomado porque ya estábamos dentro. Y vamos a seguir. Ahora mismo con esto, que no me ha hecho un alto por encima de este y esto es un bajo, estoy bajista, ya no tengo dualidad, no penséis que estoy buscando trampas alcistas. Todo bajista excepto esta, que fue pues la que me trampeaba alineado con aquí, pero como no me ha llegado a hacer un alto por encima de este, ahora pues estoy apostando a que esto siga cayendo. ¿De acuerdo? Cuesta más analizar en estas temporalidades tan bajas y entender las estructuras y todo. Hay mucho más ruido, es donde reinan los robots. Pero bueno, para que entendáis. Vale, acaba de dar otra entrada bajista. Ah, perdón, que no he apuntado esta operación. Gracias, Juan Pablo, por recordármelo. Ahora hemos tenido un TP, un break-even y ahora otro TP. Y ahora mismo estamos en esta de aquí. Entonces, ¿cómo está esta operación? Pues es como me gustan. La fuerza está a la izquierda y aquí sube más lento y con un poco de ruido, no tiene fuerza, pero es lo óptimo, porque entonces buscamos que se repita este movimiento de aquí, que haga el mismo. Apostamos a que el mercado siempre se mueve de dos en dos y además acostumbra a copiar simetrías. ¿De acuerdo? Eso está sacado del backtest, no es que yo lo diga porque sí. Entonces, vamos a seguir, que teníamos una orden. Una orden pues de un tamaño ya bonito, medio, con mucha simetría, fuerza aquí, sube así, pero no hay mucho ruido. Para ser intradía es una de las trampas que se ven bien. Entonces, es una venta al 2% y pongo el take profit pues a los cuerpos. Sería el punto óptimo porque no es muy grande. Entonces, el stop, el doble, en este caso sí que lo hago aproximado, que es aquí. Como podéis ver, aproximadamente es aquí. Y aquí me ancla muy bien. Antes cuando hacía el doble matemático es porque no encontraba nada en esa zona. Vale, y ahí tenemos, pongo el nivel de gestión. Y vamos a ver, siempre cuando me hacéis bajar tanto me pongo un poco nervioso, porque yo sé que los resultados en estas temporalidades pues a veces pillo rachas que son muy negativas y con lo que operamos aquí pues que no os extrañe que un domingo salga en pérdida, porque no hacemos 100 operaciones, hacemos muy pocas y puede coincidir pues en un mal momento. Ya habéis visto que es el par que habéis elegido, la temporada que habéis elegido y el momento de entrada pues me he quedado pulsando el espacio, corriendo data hasta que aleatoriamente hemos parado. Entonces vamos a ver cómo va esta operación. De momento pues va cayendo, me ha superado este punto, por lo tanto que es un pivot menor por un pip, por lo tanto ya me voy a extremo. Cuando me voy a break-even, pues ya sí me supera por aquí. Pues no ha hecho falta mover a break-even. Y ahora ya tenemos 10.000, no, perdón, 1.030. Estamos con una cuenta de solo 1.000. Por eso se gana poquito. Claro, estos 30 euros, si la cuenta, pues en lugar de 1.000 fuera de 100.000, pues podéis hacer números y ya tendrías 3.000. Lógicamente, como la cuenta es pequeña, se gana poco. Entonces, que no os engañen diciendo que con poco
se puede hacer un bombazo. O sea, con poco se gana poco. Y con mucho se puede ganar también poco, pero ese poco ya es bastante, ya es suficiente para vivir. Sigo buscando entradas bajistas, aunque ahora por aquí podáis ver una trampa alcista. Como no me ha llegado este alto a superar este, todo estaba bajista. Cuesta un poco de analizar porque estamos en intradía, en un índice. Soy consciente de ello. Los que estáis acostumbrados más a verme en Forex, pues esto es un poquito más complicado. Pero nada que no se pueda mediar. Vale, aquí tenemos una posible entrada. Vamos a ver porque igual está pillando más del 50. Perdón, ahí. Vemos que sí, que es una pillada que supera el 50, de tal modo que no la podemos pues tomar. La borro porque no cumple. Y no hay niveles más arriba. Por lo tanto, y veis un punto interesante. Este alto de aquí, que no se ha superado, ahora sí que se ha superado este bajo. Por tanto, yo sigo bajista. ¿Qué es la macro? Pues la macro son estos movimientos, ¿no? Que serían así grandes. ¿Qué es la micro? Pues todo esto pequeñito de aquí, cualquier pivot, cualquier pausa, ahí a la que cambia una vela de color, ya la tengo en cuenta como lo que es la micro. Y la macro es este dibujo más que va pues en extremos macros, ¿no? ¿Que cuándo se ve bien? Pues apiñando, aunque ya sé que aquí cuesta un poco más de ver, pero aquí apiñando pues ves que de aquí va aquí, de aquí va aquí, de aquí va aquí y de aquí va aquí. Y ahora no podemos seguir trazando hasta que se haga una nueva estructura macro. Vale, pues estamos continuando estando bajistas, o sea, continuamos bajistas. Vale, aquí no me ha llegado, o sea, si queréis pongo el FIBO, pero no... Perdón. Ay. Aquí, como podéis ver, no llega a hacer una pillada, por tanto, queda descartado. Aquí tampoco ha llegado. Ahora ya se pasará, ya se está pasando. Vale, pero vamos a ver si esta puede ser parte de un pivot menor. ¿Dónde está la fuerza? En este lado. Después sube lento. Entonces vamos a ver si a nivel de pillada cumple. Sí, como podéis ver tiene más del 5. Tiene que estar entre el 5 y el 50. Así que todo está muy bajista y pues vamos a tomar esta entrada. Es lo mismo que os he dicho antes. Me gusta porque la fuerza está aquí. Después sube más lento y buscamos que se repita esto. Después puede suceder eso o no. Vale, vamos allá a tomar esta entrada en venta. Solo hemos tenido una en compra, todo lo otro ya ha sido en venta. A ver, yo iría a estos cuerpos de este movimiento porque este recorrido ya es grande y las distancias ya de ir aquí, aquí, aquí o al extremo es muy poca. Entonces en esta estrategia lo hago así. Ahora tocaría poner el stop. El doble de lejos pues estaría por aquí. Incluso es un poco más del doble eso. Voy aquí, lo que era esta trampa. Uy, esto es una venta. Porque aquí ya era un poco demasiado lejos. Entonces pongo el nivel de gestión y vamos a ver. No sé si proteger esto como hemos hecho antes de decir, vale, yo quiero que se repita este movimiento, sino ya poner el stop en este punto de aquí. Porque ahora ¿qué ha sucedido? Pues que me ha marcado una fuerza aquí cuando esto está lento. Y eso no es muy de mi agrado.
Entonces también tenemos que pensar que estamos en intradía. Entonces voy a dejar, pero si, en lugar de poner stop, si hay cualquier cierre en esta zona, ya os he dicho, en intradía, si me cierra por aquí, me voy. Nada de mover a empate. Vale, a ver si se me marca un nuevo bajo, todo bien. Si no, pues... Vale, no me lo ha hecho. Pues, ¿qué hacemos? Pues nos vamos con una mini pérdida. Pero ahí cierro la posición. En intradía y en índices no soy nada permisivo. Si estuviera en Forex, pues sí que movería empate. Aunque en Forex M5 ya os digo que yo no lo trabajo. 10.026. Hemos hecho una pérdida pequeñita. ¿Por qué? Pues porque las pérdidas mayoritariamente son muy pequeñas porque estamos trabajando con el stop lejos. Y eso nos permite pues perder poco. Dave, ¿por qué no pulsas la entrada, la P y entras directo a mercado? Pues vale, o sea, con la letra P, a mí no lo tengo programado. O sea, debería ir a opciones, teclas de acceso y me lo voy a programar. Así también veis que aquí el Forex Tester podéis tener teclas de acceso directo. Entonces, nueva orden, lo tengo como F2. La P y entras directo a mercado. La letra P. Pero claro, la P es dependiente. Yo lo que haría es la M para mercado y la P para pendiente. Para mí esa es la lógica. Con la M entro, mercado. A ver cómo va. Pulso la M y mira, se me abre. Muy bien, ya sabéis que tengo la F para Fibonacci, la T para el nivel de trampa, así no hace falta ir aquí arriba, y la H para el nivel de gestión. Así, ahora le sumo también la M. Eso recomiendo que vayáis sumándolo poco a poco, que es mejor cada día sumar una tecla y que te acostumbres a usarla y al día siguiente de simular sumas otra y así vas cogiendo velocidad. ¿De acuerdo? Vale, esto no lo tomo, o sea, no hago reentradas, estoy en intradía y cuando me falla esto, como esta trampa estaría dentro de esta con una de nueva, pues no, porque intradía es muy sucio y si no eres así, o sea, eso está sacado del backtest. Las cosas, mira, ¿ves? Y otra que va en contra, no. No tenéis que repetir, o sea, en swing le dais otra oportunidad. En intradía no, en intradía pues ya descartáis. De acuerdo, pues vamos a ver. Yo esto... claro, ahora la estructura era muy clara. Era, aquí hay un alto, un bajo, otro alto, y me acaba de romper dos. Me acaba de romper la línea de tendencia. Y me está haciendo una microestructura para arriba. Entonces yo empezaría a pensar en que esto cambia. Y por eso aquí hemos sufrido, porque cuando hace el cambio, pues cuando es fácil es cuando va a favor de tendencia. Cuando cambia, pues la cosa se complica. Vale, vamos a ver si esto puede ser una entrada pequeñita alcista. Vemos que no, que por un pip se pasa. Así que en M15 no, o sea, en M15 no hace falta ser tan exagerado. A mí lo que no me gusta mucho es M5 y M1, no es donde yo trabajo ni me siento cómodo. Y el backtest me dijo pues estas pequeñas cosas, de que los empates se sale muy poco a empate, es un dato curioso. O sea, si normalmente de las operaciones que van en contra, pues el 50 aproximadamente se salvan en break-even y después hay un 48% que son una pérdida parcial y solo hay un 2% que son stop loss completos, pues estos datos funcionan en swing. ¿Qué sucede aquí? Pues que el break-even está aproximado en torno al 20, de tal manera
que la pérdida parcial pues ya se sitúa en un 70 sobre un 70 aproximadamente, a un 78. No, estoy haciéndolo mal. A ver, un segundo. Esto en intradía se sitúa en torno al 75 de pérdida parcial, dándote un 5% de stops completos. Entonces, esto me hace cambiar y decir, vale, como no salvo la mitad de operaciones en break-even, el porcentaje se me pone en contra, cuando aquí sí que la mitad la salvo en break-even, pues no uso lo de mover a break-even en la zona negativa. Directamente aumento el número de pérdidas parciales, pero muy pequeñas, son muchas pérdidas parciales pequeñas, haciendo que el stop completo también baje al 2%, como cuando estamos en swing. Entonces, los números los he dicho aproximados, o sea, el backtest lógicamente no me da números redondos, pero como ahora no lo tengo enfrente, sé que se mueven esos parámetros. Vale, hemos dicho que esta entrada alcista no cumple. Buenas, Charlie, que acabas de llegar. Y bien, vamos a continuar. No me llega a dar entrada alcista. No me deja montar en esta estrategia y así lo vemos macro. Vemos cómo ha roto este alto, este alto, este alto, este alto. No, este todavía no. Hasta aquí ya me ha roto 3, o sea, está ya cogiendo una tendencia porque aparte de cambiar esta velocidad de aquí, esta línea de tendencia, pues también los altos. Ya sabéis que son las distintas cosas que vemos para ver para dónde va la tendencia. Vale, esto podría ser una entrada. Perdón, me equivoqué de tecla. La T de trampa. Esta sería, y aquí trazamos el Fibonacci. Muy bien, aquí podéis ver cómo he trazado también el Fibonacci aparte de la entrada. Entonces, bien, la fuerza es muy pequeña, entonces la fuerza es en los dos lados. Eso acostumbra pasar en trampas así que solo tienen 1, 2, 3, 4, 5 velas. Ya sabéis que operamos mínimo 4 velas, máximo 55. Esta cumple. Entonces, después de todo esto alcista, nos gusta ponernos a favor y voy a probar lo de la M de mercado. Mira, perfecto. Es una compra al 2%, take profit al extremo y el stop loss el doble. Entonces me planto por aquí, que es más o menos el doble. Quito el Fibonacci y con la H pongo el nivel de gestión. Ya sabéis que tenemos una herramienta ahora que todo eso nos lo hace solo y es para los alumnos Pro, Elite y VIP. Y es una herramienta pues que funciona muy bien y te permite pues en temporalidades pequeñas poder ejecutar al PIP porque se ejecuta solo y muy rápido, y también en temporalidades altas te permite pues que mientras duermas dejas los niveles trazados y te lo hace todo solo. Vale, vamos a ver, mira, ya ni mover a empate ni nada, directo. Cuando se va con la tendencia, el precio te va pagando. Ahí veis, hemos tenido una entrada, un break-even, que lo podéis ver aquí, entrada, break-even, dos TPs más, perdón, TP, break-even, dos TPs más, una pérdida y otro TP. La pérdida ha sido pequeñita. Y esta pérdida es lo que os comentaba. Si aquí moviéramos esta orden a empate, pues mira, siguió en su camino. Entonces, como eso he visto en backtest que sucede mucho en intradía, pues se cambia un poco la gestión y no se mueve a break-even, directamente se sale con pérdida. Porque es una manera de tener pérdidas muy pequeñas. Ya veis, comparado con un TP, esta pérdida es muy pequeñita. A ver, dale una oportunidad al WTI en la encuesta. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Voy
voy cambiando. Ahora el próximo día haré limpieza y pondré todo a nuevos mercados, nuevos pares y tal para el próximo domingo. Bien, pues vamos a seguir. Ahí no ha llegado a dar entrada. Y esta es de 3. Esta incumple. Como podéis ver, es una trampa de 1, 2, 3 velas. Por tanto, como incumple, no la tenemos en cuenta. Una pregunta. Para actualizar manualmente la data de Forex Testers, ¿hay que pagar algo? O sea, ¿hay que pagar una mensualidad para poder actualizar los datos? No. O sea, el Forex Tester con lo que es el Basic es un pago único y tienes de por vida. O sea, yo con el Basic estuve un montón de años. Ahora me pasé al VIP pues por el tema del canal, por las pruebas de estrategia que hago a veces en M1 o en M5 como hoy, ¿no? Que ahí sí que con como la data es de un minuto, pues no es tan preciso. Y ya para M1, M5 es mejor tener el TIC. Y eso sí que es mensualidad. Pero el Basic es un solo pago. Entonces, con este Basic, tú te vas al centro de datos y aquí pues puedes añadir el mercado que quieras si no lo encuentras y lo que puedes hacer es importar de un fichero. Dices, mira, yo tengo un fichero bajado de una web donde hay data y importo un fichero y te pones la data aquí. Que lo que quieres es usar la data, pues aquí eliges el broker, como puedes ver, y entonces dices, vale, lo quiero de Pepperstone o de Interbank, del broker que te interese. Entonces eso del broker, con el Basic no hay tantos brokers, o sea, muchos mercados solo tienen una opción. Y otros mercados pues también tienen limitaciones. Pero siempre puedes traer la data de otro sitio y hacer el importar de un fichero. Ya sabéis que el domingo pasado estuvimos con random, que random es data aleatoria generada por ordenador. Lógicamente, este random, ¿qué pasó? Que tengo marcado dos mercados a la vez. Vale, ahora solo tengo el random. Este random son velas de un minuto y hay 1.000.000 de velas de un minuto. Por eso me cubren de 2001 a 2019. Porque hay 1.000.000 de velas. Entonces, esta data aleatoria es la que usamos. ¿De acuerdo? Pues vamos a seguir. Vale. A ver si encontramos otra entrada. Aquí hemos dicho que no llega a pillar, solo un pip. Por lo tanto, esta es de 3 y esta de aquí no cumple porque si os fijáis, la mecha llega aquí y tendría que llegar al 5 como mínimo, entre el 5 y el 50 poniendo el fibo. Entonces, no cumple. Los que ya sois alumnos Pro, Elite y VIP, ¿habéis probado ya la herramienta? O sea, si alguien puede escribir si ha estado operando con el asesor experto, un día de estos lo mostraré en un vídeo, en un directo pues podemos trabajar con él. Si alguien está y le va todo bien porque está en fase beta, entonces no es que no se pueda operar en real, es que no recomiendo mientras está en beta, que estará en fase beta pues durante 1 o 2 meses, no recomiendo que, a ver, bueno, si hay algún pro Elite o VIP que lo ha probado, que escriba por el chat a ver qué tal le va la nueva herramienta, un asesor experto. Vamos a ver, que esto no creo tampoco que llegue, no. Incumple la pillada. A ver, Kevin Perna ha hecho una pregunta que dicen interesante. Pues no la encuentro.
ahora me hacía gracia, pero bueno, no encuentro hecha pregunta. Aquí pues hay un tema de incumplimiento de otra cosa. Ahora sí que cumple el 550, ¿no? Que es lo que ya sabéis que es el parámetro, pero no es un cambio de color, porque la anterior ya era blanca, por lo tanto no. OC Trading dice genial, 3 TPs y un stop loss y 2 break-evens en la primera semana. Bueno, esos son buenos resultados. En principio se ha acabado positivo porque 3 TPs. ¿Y has tenido un stop completo? Caramba. ¿Un stop significa toda la operación o significa pérdida parcial, lo que quieres decir? Claro, 3 TPs pues es un 3% de aumento en la cuenta. Entonces, un stop si es completo es menos 2%. Que ya sabéis que sucede muy poco. Eso es una semana en la que subes un 1 porque los break-evens es como si no existieran. Entonces, si esta semana has subido un 1, está súper bien y supongo que lo comentas porque estás usando el asesor experto que se incluye en las formaciones Pro, Élite y VIP, que ahora hay en herramientas. Si vamos a entrar, pues aquí en herramientas, herramientas profesionales de backtest y gestor de órdenes diseñado para la estrategia código T. Esto es una novedad para todos los que son Pro, Élite y VIP. Y por lo que comenta OC Trading, pues lo ha estado probando y le ha sucedido eso en la primera semana. O sea, 3 TPs, un stop y 2 break-evens. Y dice que el stop es completo. Vale. Bueno, ya has tenido el stop, es una cosa que pasa poco. En principio, ahora pues deberás tener un tiempo sin stops, porque en esta estrategia ya sabéis que pasa muy poco. La mayoría de veces te salvas. A ver, si encontramos una nueva entrada, a ver qué hora es. Vamos a por una nueva, esta no la podemos operar. Está todo muy alcista, entonces estas entradas bajistas no les hago caso. Y no me da, o sea, qué curioso que cada vez que da el giro se queda corto. No llega pues a pillar lo suficiente como para dármela. Ahora sí, aquí sí que hay suficiente pillada y hay otro, es como una reentrada. Entonces, ¿qué sucede? Que en lo que es intradía a partir de M5 y para abajo, M5, M1, M2, pues no hago reentradas. Por lo tanto, antes incumplía la pillada y ahora me incumple este parámetro. Vale, vamos a ver aquí si esto sí que cumple. Vale, pero vamos a analizar la fuerza porque esta es un poco más grande. Vemos que hace 1, 2 y aquí pues es más sucio. De acuerdo. Entonces la vamos a tomar. T de trampa para trazar el nivel y M de mercado para poner la orden. Entonces, como tiene 3 movimientos, me voy a los cuerpos del segundo, que es ya una distancia interesante. Y aquí me voy pues a estos bajos de aquí. Es una compra, todo el rato venimos comprando, ya veis cómo está el mercado de alcista. Y vamos a ver. Pues nos vamos. Esto es intradía, cerramos la operación y solo ha bajado 3 euros. Ya veis. No va mal, no nos podemos quejar. Vale, vamos a seguir. Entonces borro lo que es el Fibonacci. Y bueno, aquí serían reentradas porque no llega a pillar este punto de aquí. Además, este punto de aquí le sucede lo siguiente, que no tiene fuerza en este lado. Por lo tanto,
no es que sea el más interesante que digamos. Vale, vamos a ver preguntas. Hemos tomado ya pues 7 operaciones. TP, TP, TP. No, espérate. Como. Ah, vale, un TP, un break-even, otro TP, una pérdida, un TP y una pérdida. Pero ya veis que las pérdidas las cortamos enseguida. Porque aquí en intradía, pues esta es la manera que lo hago. Preguntan si en el momento que ha cambiado aquí se pueden empezar, porque esto es el último bajo, ¿veis? Alto, alto, bajo. Igual, aquí venía el último y aquí sería el anterior. Y este. Entonces, esto es un primer indicio y puede ser una trampa, igual que me rompe esta línea de tendencia. Entonces, cuando ya me rompe aquí, ya claramente no me pongo alcista, ya solo bajista. En este punto sería la dualidad. ¿De acuerdo? Tengo ya el indicio de que la LT, aunque la he trazado mal, si trazamos bien aquí la LT, pues podemos ver que cogiendo estos dos coincide con este de aquí, hace 3 puntos, y se ha roto la línea de tendencia y además nos marca que el último bajo se ha roto. Pero esto puede ser una trampa. Entonces aquí la operaríamos alcistas, porque lo que puede hacer es una trampa la tendencia, nos hace creer que puede cambiar y no cambia. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver una pregunta. ¿Qué porcentaje pones al nivel de gestión en relación a la entrada? Mil gracias. El nivel de gestión no tiene un porcentaje fijo, ni, o sea, yo lo que pongo es un 2% de stop. Entonces, el punto de gestión a veces está en 0,1%, a veces 0,2, 0,3, claro, ahí ya depende. No es un parámetro que lo tenga en cuenta yo. ¿Qué duración son esas velas? Pues son velas de 5 minutos en el Nasdaq 100. Quiero saber si utilizas apalancamiento para Forex Tester o lo haces 1-1. Lo llevo preguntando desde el vídeo del domingo anterior. Gracias, espero la respuesta. A ver, el tema es que el Forex Tester es un simulador. Entonces, de la manera que trabajamos, limitando el riesgo al 2%, se necesita muy poco apalancamiento. Entonces, no es que tenga mucha importancia aquí el tema del apalancamiento. Si te fijas, no sale y está en la configuración cuando seguramente a través del centro de datos, pues si vamos al mercado en el que estamos, que es el Nasdaq 100, en las propiedades, pues aquí es donde pongo todo eso. Apalancamiento 1.100, mira. Entonces, con un apalancamiento 1.10 o 1.30 es suficiente para esta estrategia. No estoy usando el 1.100, pero no pasa nada. O sea, si el broker os da 1.100, lo cogéis, simplemente es que no le vais a dar uso. Es como el que tiene un coche que puede llegar a 300 km por hora, pero nunca llega a esa velocidad. ¿Por qué? Pues porque él sabe que de 120 o la velocidad que sea en el país, en España es 120, no se puede pasar, y tú sabes que ese coche puede correr más, pero no lo usas al 100%. Igual aquí pasa lo mismo con el apalancamiento. Vale, lo del apalancamiento de Elías. Me refiero cuando hay un cambio confirmado y acaba de iniciar la tendencia. Poner la primera entrada un TP más lejano y seguir acumulando entradas en la nueva trampa a favor de tendencia. Sí, es una buena idea. El tema es pues darle un backtest a eso, ver exactamente cómo funciona. En principio tiene lógica, es algo que debe ir bien. No sé si mejor de lo que hacemos o peor o igual o bien, porque ahí también vendría el hecho de que sea los inicios de tendencia. O sea, cuando nos da los cambios, pues a partir de aquí la primera trampa alcista dejarla correr y después las otras tomarlas con TPs más cercanos, o incluso se puede trabajar con el trailing, que veis aquí, trailing stop, que lo puedes automatizar, es decir, que vaya asumiendo automáticamente
a tantos pips, diciendo, mira, a 50 pips del precio está el stop, si se va desplazando el stop va viniendo, o hacerlo de forma manual. Ya sabéis que se puede trabajar con trailing automático o con trailing manual, que simplemente es que tú vas colocando en el último bajo, vas tirando aquí, 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 hasta que hay, o aquí, hasta que hay un momento que te saca, pero ya te has ganado todo ese recorrido. Dave, ¿qué herramienta usas para pintar en MetaTrader? Pues es una herramienta gratuita, que es esta de aquí, que se llama Epic Pen. Epic Pen. Y no vale nada. O sea, en la web, si pones Epic Pen en Google, y no es que sea de Forex Tester o de MetaTrader. O sea, es la misma en Forex Tester. Hoy estoy en Forex Tester porque el mercado está cerrado y estamos simulando. Cuando estoy en MetaTrader, pues si hago un vídeo en MetaTrader con una cuenta real, como cuando me grabo entre semana para colgar los viernes, pues también utilizo esta herramienta. Aquí tengo los lápices, aquí tengo pues el color, que tengo el color azul pues de código trading, pero se puede poner el color que se quiera, el grosor, que es aquí, ¿veis? Se puede pintar más fino, más gordo, bueno. No me paga Epic Pen, simplemente es para contestar la pregunta. Espero que os haya gustado. Saludos a todos. Sebastián, Juan, Isidre, Juani. Felicidades a todos los que estáis ahora en directo. Luis, gracias por estar. Y bien, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, dadle a suscribir si no lo estáis en el canal de YouTube. Y también, si aparte de suscribir le dais a la campanita, YouTube os avisará de todos los nuevos contenidos que se cuelgan, los directos, y no os perderéis nada. Y visitad códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.